A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Algunos artistas son como pararrayos, multiplicadores de todas las contradicciones de los tiempos que les toca vivir. Un caso de esos es el de un pintor conocido como Hilario Germán Edgar Degas, o simplemente Degas, un mimado por la fortuna, pero que se lanzó al azaroso espacio del arte, donde no todos triunfan a pesar del talento. Degas, de familia de banqueros y de comerciantes de algodón, fue impulsado por su padre a estudiar Derecho. Pero, por suerte, Degas sospechó que en el mundo sobraban las leyes y faltaban las obras de arte. Entonces tomó el óleo y los pinceles, y aunque se inspiraba en los maestros del pasado, sus cuadros fueron modernistas. Degas tiene el mérito de haber perpetuado y dignificado lo intrascendente, unas carreras de caballos o cualquier intimidad de la vida teatral. No obstante, Degas, el mimado de la fortuna, enfrentó en sus años de adulto una economía precaria y tuvo que hacer lo que nunca quiso: vender sus cuadros. Esto y una progresiva pérdida de la visión lo convirtieron en huraño, arrogante y ultraconservador, pues llegó a afirmar que la clase trabajadora debería trabajar, no estudiar ni prepararse. Degas, el hombre que marcó una vida con su arte y su talento, había nacido un día como hoy, 19 de julio de 1834, y los pintores y los amantes del arte prefieren recordarlo como lo mejor que pudo ser y hacer, como un maestro de la pintura. Las principales noticias del día. Titulares. 5 exministros de Correa enfrentan investigación penal por caso Gabela. Derrame de crudo en Esmeraldas afecta a la playa de Las Palmas. Quito será sede de la segunda edición del Giro de Italia, Ride Like a Pro. Los editoriales serán de Martín Pallares, Estúpidos e Infames, Talía Flores, Vengo del Futuro y el Yasuní se ha convertido en el orgullo del Ecuador. Noticias del día. 5 exministros de Correa enfrentan investigación penal por caso Gabela. 5 exministros del gobierno de Rafael Correa enfrentan una indagación penal por supuesto peculado. El expediente se relaciona con la pérdida del tercer producto del caso del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, Jorge Gabela. La Fiscalía General del Estado remitió esta información a la Corte Constitucional. Lo hizo el 17 de julio del 2023, al límite de los 5 meses de plazo que le dio este organismo, además de la Contraloría, para que informe sobre lo ocurrido con las investigaciones del crimen. La indagación previa involucra a los exministros Lady Zúñiga de Justicia, César Navas, coordinador de Seguridad, Fernando Cordero de Defensa, José Serrano del Interior y Pedro Solines, exsecretario de Transparencia de la época. La Fiscalía abrió el expediente el 13 de marzo del 2023 y en este lapso han declarado 26 personas y otras 10 están pendientes de rendir su versión. Como tercer producto se denomina el informe elaborado en el 2013 por el perito argentino Roberto Mesa, donde estaban los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Gabela ocurrido en su domicilio en Guayaquil. El objetivo de las investigaciones es identificar y sancionar a los responsables de la pérdida del documento. Los 5 exfuncionarios suscribieron un informe final que se hizo público en el 2015. No obstante, contenía conclusiones distintas a las presentadas por Mesa. Derrame de crudo en Esmeraldas afecta a la playa de Las Palmas. La empresa pública Petroecuador informó este miércoles 19 de julio de 2023, aproximadamente a las 4:30, durante el proceso de reversión de crudo liviano y empaquetamiento de línea desde buque a través de la terminal Esmeraldas, que se produjo un fallo en el sistema de alivio que provocó un derrame de hidrocarburos. Según Petroecuador, la empresa ya ha emprendido todas las acciones posibles para mitigar el daño ambiental. Se ha dispuesto, por ejemplo, que un equipo
equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército realice la contención del crudo derramado. Además, se ha movilizado maquinaria pesada para succionar el crudo y se informó al Ministerio del Ambiente. Adicionalmente, la empresa petrolera estatal informó que es importante señalar que las actividades de exportación y abastecimiento de combustibles no se verán afectadas por este incidente. Petroecuador dijo que continuará dando a conocer las labores que desarrolla en esta zona y además hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe a través de los canales oficiales de la empresa pública. Sobre el tema, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica dijo que está realizando el control y el seguimiento correspondiente del derrame. También indicó que desde que se conoció el hecho, personal de la cartera de Estado está realizando la verificación de todos los componentes ambientales y sociales que han sido afectados. Finalmente dijo que esta cartera de Estado asegurará que la operadora responsable ejecute las actividades de contingencia, limpieza y recuperación del crudo. La empresa debe presentar para ello un plan emergente. Quito será sede de la segunda edición del Giro de Italia Red Liga Pro. Quito se viste de rosa para recibir del 28 al 30 de julio el Giro de Italia Red Liga Pro, evento que por segunda ocasión se desarrollará en la capital del Ecuador y que convocará la participación de ciclistas profesionales, aficionados y amantes de este deporte. El evento ciclístico se realizará el domingo 30 de julio y habrá 3 circuitos, 40, 80 y 140 kilómetros. Cada ruta atravesará distintas zonas del distrito metropolitano. Para esta edición se prevé que participen más de 2.500 deportistas. Además se realizarán las carreras ciclísticas Bambini y Ragazzi para niños y jóvenes de entre 12 y 14 años y la categoría Handbikes de 40 kilómetros. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que el Giro de Italia es una franquicia y esta ha escogido a Quito, la ciudad más linda del mundo, para que se realice esta competencia ciclística. Además, resaltó que esta actividad brinda 4 elementos esenciales para la ciudad. El primero es el deporte como un hecho fundamental y parte de nuestra política pública. El segundo es la salud. Tercero es el turismo. Quito vuelve a estar entre las 5 primeras ciudades preferidas de América Latina por los visitantes y también estamos hablando de la bicicleta como un medio de transporte alternativo. El burgomaestre expresó que la combinación de estos factores hace que el Giro de Italia que se realiza en Quito sea un atractivo importante que genere el desarrollo turístico y la presencia de la urbe a nivel internacional. Como parte de esta actividad se desarrollará la Expo Villac del 28 al 30 de julio en el Parque Bicentenario. El público disfrutará de una feria gastronómica y artística similar a la que se presenta en Verona durante la competición profesional. Allí también habrá espacios para el entretenimiento de niños, exhibición de vehículos, implementos deportivos, marcas exclusivas y más. El evento ciclístico se presentó oficialmente este martes 18 de julio en el Yacu Parque Museo del Agua con la presencia de las principales autoridades del municipio de Quito, Quito Turismo, organizadores privados, auspiciantes e invitados especiales. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este miércoles estuvo el doctor Ramiro Román. Él es abogado. Habló acerca de las conclusiones en el caso Gabela. Escuchemos qué es lo que dijo. Yo quiero comenzar en algo que es muy importante. Cuando justamente comienza a desaparecer la presentación de cada producto que entregaba el perito Roberto Mesa al Ministerio de Justicia y el Comité Interinstitucional que se conformó mediante decreto que lo hizo el expresidente Rafael Correa, trae consigo algo que es muy necesario entender. Se habían entregado ya 2 productos, es decir, 2 informes concretos, y se pasaba al tercer producto cuando ya no había delito común. Es decir, el perito actúa cuando ya no había delito común. El tercer producto llegaba justamente a establecer condiciones diferentes de organización, de mantener una posición definida a que pasábamos a un delito en otras condiciones. Bien, el tercer producto comienza a desaparecer y desapareció. Vemos que después la señora Zúñiga aparece dando una información diciendo es que esto es delito común. El expresidente Rafael Correa
mediante sabatinas y cuando salía justamente a los medios de comunicación, decía es que es delito común. Y claro, vemos ahora que aparecen personas que se ven vinculadas directamente en el informe del perito Mesa, que están comenzando a decir, no, es que esto no puede ser un delito de Estado. Lo que pasa es esto: cuando hay funcionarios y empleados del Estado y están en condiciones, como hemos visto, en la persecución y después la muerte del general Jorge Gabela, son directamente producidas por funcionarios y empleados del Estado. Siempre cuando hemos mantenido una posición clara de delito de Estado, tenemos que llegar a hablar de jueces. ¿Cómo es posible que un juez de la Corte Nacional, que fue empleado del gobierno del señor Correa, porque estuvo justamente en la Comisión de Transparencia, ahora de juez, dice, no, es que los helicópteros Druk no tienen delito, no hay problema? Entonces, si un medio necesario para la ejecución extrajudicial lo tiene justamente en la compra de los helicópteros, ¿y por qué se caen 4 helicópteros cuando realmente lo que tenemos es de que los helicópteros fueron pésimos, no servían técnicamente, no debían habérselos comprado, y en ese sentido ni siquiera sirvieron para cuando tuvimos el terremoto en Manabí y Esmeraldas y nos afectó en el Ecuador en el 2016. Nunca un Druk pudo operar para, como helicóptero de rescate, utilizarlo en ese momento. Es decir, nunca sirvieron los helicópteros. En esa parte yo quiero dejar claro que es lo que dice el delito de Estado y se mantiene como un crimen de Estado en ese sentido. Bueno, es bastante grave pensar el hecho que estaba revelando el perito Roberto Mesa, incluso también lo dijo en estos micrófonos en Radio Sucesos, que se cambiaron las conclusiones que él daba, ¿no? Y se mutilaron sus informes e incluso se presentaron sin sus humillas, sin el sello respectivo. Ahora, estas revelaciones que se dan con la reconstrucción de este tercer producto, doctor Román, se dice de seguimientos ilegales, sobornos, un testigo falso. Algunas cosas que revela este informe, incluso se menciona a alias Francis como la persona que habría disparado el arma. ¿Qué nos puede contar respecto a lo más revelador de la investigación del perito Mesa? Bueno, hay varios frentes que son muy importantes que se tomen en cuenta. La primera parte habla justamente de los actores materiales y se hace la presunción de que el autor material, es decir, quien quitó la vida directamente al general Jorge Gabela, está con vida. ¿Por qué se asevera esto? Porque justamente en principio se dijo que en el 2012, en una balacera en la ciudad de Guayaquil, había muerto Alex Francis. Posteriormente parece aparecer justamente varios nombres en una misma persona. Es decir, existe falsificación de documentos, suplantación de persona o qué sucede. El tema es concreto. Vota en el 2021. ¿Eso qué significa? Que en el 2021 apareció nuevamente la persona, alias Francis, haciendo votación en el Ecuador. Es decir, esto es importante dentro de la información de ese producto. Es muy necesario justamente para establecer, y eso es muy importante en la investigación que va haciendo la Fiscalía General en el caso de ejecución extrajudicial, porque si aparece con vida la persona que quitó la vida justamente al general Jorge Gabela, eso es muy necesario porque sería una persona importante en la revelación de datos y concluyendo de qué sucede con generales que aparecen pagando a este sujeto Arias Francis, porque esas son las aseveraciones concretas de testigos y de sujetos que actuaron en el acto. Lisette Pardo, abogada penalista, experta en género, estuvo en Radio Sucesos para hablar acerca del número de femicidios en el 2023. Veamos la nota. De hecho, el Consejo de la Judicatura, a través, creo que es la primera vez que veo una dirección de género y subdirección de género que está trabajando también para evitar que solamente 6 casos estén siendo procesados. De hecho, están en un trabajo
de capacitación, pero no de la capacitación que veníamos reclamando hace tiempo, porque la capacitación que venían recibiendo los funcionarios de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, era muy por encima, ¿no? Por decirlo en un término coloquial, era como tenemos esta ley y esto es lo que hay que hacer y ya. Pero hoy por hoy, de lo que he tenido la posibilidad de ver, porque de hecho lo han transmitido a través de Facebook, ha sido bastante asequible para el usuario normal, digamos, están teniendo, por ejemplo, como maestras o como ponentes, personas muy importantes, mujeres que han trabajado en el litigio, que están ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les explican la importancia de poder, por ejemplo, resolver en temas de género. La Corte Nacional también ha generado ya el manual de estas circunstancias, con mucho trabajo, de hecho, también de la sociedad civil. De hecho, la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, gracias a la apertura del doctor Iván Saquicela, pudo también entregar sus observaciones para explicarles a los juzgadores que no se trata solamente de decir, bueno, venga y ya le voy a sancionar. No, se trata de explicar, se trata de generar sentencias que traigan consigo cosas importantes, ¿no? Cambios radicales incluso en la justicia. Me lo acaba de enseñar el manual el doctor Saquicela hace un momento. El tema es que lo lean, pues. Es que es una obligación. Claro. Y miren, aquí viene un trabajo incluso arduo también de la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que fue deshecha, tenía ya los procesos de la justicia especializada en temas de género, inclusive salas y tribunales especializados en temas de género, porque sin desmerecer los delitos no es lo mismo sancionar un robo que sancionar un femicidio. No es lo mismo sancionar unas lesiones físicas que sancionar unas lesiones físicas en contextos de género. Entonces, tiene la obligación la nueva Asamblea Nacional también de continuar con estos proyectos. También habíamos propuesto y había llegado ya al CAL la ley de capacitación obligatoria a todos los funcionarios públicos, y es otra de las deudas que nos tiene todavía la Asamblea, porque las circunstancias muchas veces, si no están normadas, por más sentido común que haya de no ejercer violencia, tienen que tener esta obligación. Entonces, de estos trabajos que se trabajaron, valga la redundancia, con la ex asambleísta Joana Moreira y el ex asambleísta Alejandro Jaramillo, son procesos que realmente representan también un cambio importante al nivel de justicia. Y aparte también, adentro de abogadas activistas de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, estamos trabajando también en procesos a través de la Corte Constitucional, porque no es posible que sigan existiendo juzgadores que consideren que la violencia de género solamente existe en un círculo familiar. A continuación, Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR, habló en Radio Sucesos acerca de la jornada Reto y Futuro de la Educación Superior en el Ecuador. Veamos la nota. Vamos a hablar del Ecuador, de la situación de la educación superior en el Ecuador. Y te lo voy a hacer desde la mirada de un punto de vista externo, pero con el corazón y la cabeza puesta en este maravilloso país. Yo creo que Ecuador es de los países que a la hora de educación en línea, aquí en América Latina se encuentra mejor posicionado. En primer lugar, por temas de conectividad. Ecuador tiene muy buena conectividad, si yo la comparo, por ejemplo, con Perú, si yo lo comparo incluso con el avanzado Chile, si lo comparo, por ejemplo, con Bolivia, incluso si lo comparo con Colombia. En segundo lugar, Ecuador ha tenido una legislación en materia de educación online avanzada. Ya desde el año 2014 cuenta con un reglamento de educación superior en materia online. Después creo que la educación superior online aquí en el Ecuador se está convirtiendo en un muy buen instrumento para que muchas personas que podrían quedar fuera del sistema se integren dentro del sistema. Es decir, la educación superior online puede ser ese instrumento, está intentando ser ese instrumento para satisfacer la demanda de cupos que tenemos en este país. Pero yo siempre digo que hay que pegar un salto también de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y el gran reto que tiene ahora mismo la educación superior online aquí en el Ecuador es el reto no cuantitativo. Ya vemos que la mayor parte de las universidades pues tienen maestrías, tienen programas online. Ahora es el reto cualitativo. Hay que hacerlo de calidad. Hacer educación online de calidad no es tener la plataforma Zoom y poner al alumno delante para que aguante 8 horas como si fuera una tortura china.
hacer una educación online de calidad, pues requiere unos profesores que estén capacitados en competencias digitales, requiere que tú tengas unos contenidos digitalizados que sean atractivos, que sean sugerentes, que favorezcan el autoaprendizaje, requiere que el alumno tenga un acompañamiento, porque no debemos de olvidar que el gran peligro que tiene el alumno online es la deserción por estar solo, pues necesita una figura de coaching, de acompañamiento. Es necesario mejorar los sistemas de evaluación para que se certifique verdaderamente que el alumno está adquiriendo una serie de competencias y habilidades. Por tanto, con respecto al Ecuador y la educación online, yo soy un gran defensor de la educación online porque es un instrumento para corregir desigualdades sociales, porque lleva la formación a personas, a espacios, a escenarios que de otra manera quedarían totalmente excluidos. Ahora bien, siendo ese gran instrumento dinamizador, hay que hacerlo con calidad, con los correspondientes controles para asegurar que el alumno está adquiriendo las competencias y habilidades que requiere una sociedad donde la formación no acaba nunca. Manuel, buenos días. Y tomando en cuenta los aprendizajes que nos deja la pandemia, ¿hacia dónde debería estar enfocada la educación del futuro, la educación superior, para que cumpla con las demandas de los nuevos tiempos? Pues yo pienso que, en primer lugar, la universidad tiene que seguir profundizando en un hecho muy concreto, no estar de espaldas a la sociedad. La sociedad es la que financia la universidad. La sociedad es la que demanda un determinado tipo de profesionales que requieren unas habilidades y competencias. Por tanto, creo que la universidad tiene que profundizar en su relación con la sociedad para que los estudios que saque, bien sean de pregrado, bien sean maestría, bien sean doctorados, estén perfectamente insertados con las necesidades de esa sociedad. En muchas ocasiones a mí me dicen, eso es mercantilizar la universidad. Digo, no. La universidad es el auténtico motor para la formación del capital humano de un país, pero solamente podrá formar capital humano decente, responsable, eficaz y eficiente si tiene presente a la sociedad, al tejido empresarial. El gran interrogante que tienen que afrontar las universidades del siglo XXI es ¿qué profesionales nos está demandando el siglo XXI? ¿Qué formación debemos darle? Porque yo en muchas ocasiones cuando compruebo las mallas curriculares de muchas titulaciones digo, bueno, esto está oxidado, esto pertenece a la sociedad industrial, ya estamos en la sociedad posindustrial de la posverdad, necesitamos otro tipo de profesionales. Tenemos de ser conscientes de que están emergiendo nuevas profesiones para las cuales todavía la universidad no está preparada. Y los retos se vienen con la inteligencia artificial, por ejemplo, que ¿qué va a pasar? Claro, yo ahí siempre digo un mantra, como sociólogo que soy, y es que el gran desafío del siglo XXI, y así lo recoge uno de los grandes sociólogos, que es Norbert Elias en su obra El proceso de civilización, es que la sociedad va a tener una fragmentación entre lo humano y lo técnico. Y el gran reto es reconducir lo técnico a lo humano. La inteligencia artificial, el metaverso, son grandes herramientas formativas, siempre y cuando no perdamos la dimensión humana. Yo no soy de los que piensa que la sociedad del siglo XXI va a ser una especie de gran matriz, ni mucho menos, donde por un lado tendremos nuestros hologramas virtuales y por otro lado estaremos esa presencia real escondida en las cavernas. No creo que sea así. En Quito TV estuvo Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar acerca de la revisión vehicular semestral para el transporte público. Tenemos el día de hoy la presencia de Andrés Campaña Remache, él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, ya nos ha acompañado en algunas ocasiones y siempre es grato conversar con él sobre lo que se viene realizando en la ciudad, en favor de la ciudad sobre todo. Andrés, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, querido David, siempre un gusto poder encontrarnos aquí en Telesucesos. Un fuerte abrazo a la audiencia que nos está escuchando y a todos quienes conforman este prestigioso medio de comunicación. Así es, vamos a hablar de un tema que se está desarrollando y que se ha puesto en escena dentro del Consejo Metropolitano. Es referente al tema de la revisión vehicular para el transporte público por 2 veces al año. Hemos tenido algunos accidentes fuertes, uno por ejemplo el de Guayabamba, que fue prácticamente en el último feriado, ¿no? Y un accidente también que se dio en Viravalle, digamos, esos de los más impactantes, porque lastimosamente y prácticamente a diario hay accidentes, sobre todo con el tema del transporte público. ¿Qué es lo que dicen las ordenanzas actualmente? ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha hecho para que se produzca esto que en algún momento sí hubo, que eran 2 revisiones al año, es decir, una por semestre para el transporte público? Mi querido David, importante mencionar, tengo una gran preocupación. Estamos viviendo una ola de siniestros de tránsito
que tienen consecuencias terribles en cuanto a la vida y a la integridad de los quiteños y las quiteñas. He revisado el visor de siniestralidad que está a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y con corte a esta semana nosotros desde enero reportamos nada más y nada menos que 1.500, casi 1.600 siniestros de tránsito. 1.600. En la provincia de Pichincha. ¿En cuántos? ¿En 210 seguramente llevamos? No, menos, ¿no? Menos. Estamos un poquito más de medio año, ¿no? Sí, cerrémosle ahí. 210. Esas son las cifras. Y las cifras son más escalofriantes porque tenemos casi 170 muertos en siniestros de tránsito en la provincia de Pichincha. Frente a eso, como municipio, no podemos cruzarnos de brazos. Frente a eso, nosotros nos hemos puesto a revisar la normativa. Y bueno, un primer elemento que debe quedar muy en claro es que nosotros como municipio tenemos competencias para regular, planificar y controlar el tránsito, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Y en ese sentido, pues, nosotros en nuestra función de control podemos realizar distintas aristas, distintas actividades. Una de ellas es la que tiene que ver con la revisión técnica vehicular. La norma señala, en este caso, nuestro código municipal, que es la máxima norma que regula el distrito metropolitano, ya señala, importante mencionar, mi querido David, ya señala que los vehículos de uso intensivo, que los vehículos que prestan un servicio público tendrán que realizar 2 revisiones técnicas vehiculares por año cada 6 meses. Eso ya está señalado, ya eso está señala escrito. Actualmente el Código Municipal aquello. ¿Por qué no se lo hace? ¿Hay alguna resolución que suspendiera? Vamos a... Ya le voy a comentar. Entonces, importante que se comprenda que esto va enfocado pues a los vehículos de uso intensivo, van enfocados a los vehículos que prestan un servicio de transporte público y por lo tanto debe existir mayores controles. Ahora, tenemos que reconocer, la revisión técnica vehicular no está funcionando como nosotros deberíamos. Estamos exigiendo, ojalá exista oídos en el alcalde de Quito, de que debe mejorar el proceso de revisión técnica vehicular. Y sobre todo el proceso de revisión técnica vehicular debe ser transparente. No puede ser posible, mi querido David, de que si usted ingresa al internet, puede encontrar que le venden ya el certificado de la revisión técnica vehicular. Eso no lo sabía. Le venden. Le venden. Entonces, esos son los temas que ameritan ser controlados, que ameritan ser fiscalizados. O sea, la revisión, que además es un paso previo a la matrícula, le venden eso, la revisión técnica. Así es. O sea, uno ya no asiste. Usted ingresa al internet y puede encontrar que le venden el certificado. Pero además, lastimosamente nos encontramos que hace poco se reformó la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y en la cual se permite que, por ejemplo, la revisión técnica vehicular sea en cualquier parte del país. Eso es solapar precisamente la ola de siniestros que estamos viviendo, solapar la irresponsabilidad. Porque ¿qué está sucediendo, mi querido David? Los vehículos que no pasan la revisión técnica vehicular en Quito, porque en Quito tenemos mayores estándares de calidad, van a nuestros cantones hermanos, por ejemplo a San Miguel de los Bancos, que está aquí cerquita, y ahí pasa la revisión técnica vehicular. Van a Mejía, Machachi, van a Cayambe. Exactamente, exactamente. O van a cantones de la costa ecuatoriana. Por ejemplo, el bus que tuvo el accidente en Miravalle, que perdió los frenos, es decir, hubo una falta a la seguridad mecánica, pasó la revisión técnica vehicular en Juján, en la provincia de Guayas. ¿Cómo podemos entender? Un bus que presta servicio en Quito, además. En Quito pasa la revisión técnica vehicular en Juján. ¿Por qué sucede eso? ¿No le parece a ustedes llamativo aquella realidad? Entonces, frente a eso, nosotros no podemos hacernos de la vista ciega. Nosotros tenemos que proceder a tomar las medidas pertinentes. Ahora, ¿qué sucede? En el año 2021 existe una resolución de la alcaldía,
una resolución de la alcaldía que hace una interpretación antojadiza de la ley. La ley, importante mencionar, la ley en su artículo 206A señala que previamente a la matrícula se hará una revisión técnica vehicular, es lo que señala la ley. Nuestro código municipal señala, la revisión técnica vehicular serán en 2 oportunidades para los vehículos de uso intensivo, en 2 oportunidades para los vehículos que prestan un servicio público. La revisión técnica vehicular comprende revisión mecánica, revisión de la propiedad del vehículo, revisión de la idoneidad del vehículo y también control de los niveles de opacidad y ruido. Esa es nuestra revisión técnica vehicular. Entonces, más allá de que sea un requisito para la matrícula, la revisión técnica vehicular que se hace en Quito tiene también estos otros 4 elementos importantes a considerar. Cada uno con subelementos, además, ¿no? Ya claro, cada cosa dentro de lo mecánico, de la opacidad. Evidentemente. Ahora, sacan una resolución de la alcaldía en el 2021. Hace 2 años, ¿ya? Y en esta resolución se dice, cumplamos con lo que dice la ley, no cumplamos con lo que dice el código municipal y por lo tanto realícese una sola revisión técnica vehicular. Esa resolución es irresponsable porque permite que circulen vehículos que no garantizan la seguridad mecánica, que no garantizan la seguridad vial y el resultado es, por ejemplo, un camión de la Coca-Cola que pierde los frenos en Guayabamba y que tiene un choque múltiple en el cual hay varios heridos y varios muertos. El resultado es el bus de Miravalle que pierde también el control de sus frenos y se termina estrellando en contra de un conjunto residencial. El resultado es que todos los días, semana a semana, tenemos accidentes en la Simón Bolívar. Entonces, así resulta impopular en algunos sectores, tenemos que ejercer nuestras funciones de control. Eso no significa que no tenemos también que paralelamente exigir que mejore la calidad de la revisión técnica vehicular, de que sea un proceso mucho más ágil, de que sea un proceso mucho más transparente. Así es. Esto pasa con el transporte público, digamos que está en manos privadas, pero también con el transporte público que está en manos municipales. Y ahí en Twitter yo veo a diario, hay mucha gente que está activa con el tema del transporte y dicen, incluso llevan un historial y dicen, miren, este bus de la Ecovía que se acaba de dañar o este bus de la Metrovía que tiene un inicio de incendio, ya hace 6 meses en tal fecha también tuvo este problema, ¿no? Y el problema ahora para ellos es que ahora cuando suben estas imágenes, la MT o cualquier entidad, les borran la placa, les borran el número, precisamente para borrar esta evidencia de un pecado que se viene cometiendo también puertas adentro con lo que es el transporte público en manos municipales. Sin lugar a dudas. Se necesita una reforma estructural del transporte público en la ciudad. Y para eso también, temas positivos hay que comentarlos a la ciudadanía. Nosotros hemos mantenido un diálogo permanente con los involucrados, con los usuarios, con técnicos, con la academia, con las instituciones de educación superior, con los gremios de transporte. Y por suerte existe un grupo importante de actores que está a favor del cambio del modelo de gestión. ¿Eso por qué pasa? Pasa por cumplir lo que dice la ordenanza 17-2020, por cumplir la ordenanza 46-2022, que señalan, demos fin a este sistema perverso del pago por pasajero. El pago por pasajero, lo único que ha producido es la guerra del centavo. Carreras de los buses para obtener más pasajeros y por lo tanto tener mayores ingresos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Estúpidos e infames, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. De todos los argumentos en contra del trabajo del perito Roberto Mesa, hay uno que es particularmente estúpido e infame. El disque peculado por haber gastado $380,000 en su reconstrucción. Dice el coro de los indignados con el resultado del informe reconstruido que haber gastado esa suma de dinero es abuso de los fondos públicos porque no sirve para nada.
porque es una estrategia electoral para perjudicar al correísmo y porque únicamente se lo hizo para perseguir a quienes estuvieron en el poder cuando se asesinó a Gabela. El argumento es estúpido. Para comenzar, la reconstrucción no fue una iniciativa del gobierno, sino de la Corte Constitucional, la misma que autorizó el juicio político a Guillermo Lasso. Es estúpido, además, porque la decisión de la Corte ocurrió antes de la muerte cruzada, es decir, antes de que hubiera una campaña electoral por la presidencia. La infamia de este argumento puede ser más grande que su estupidez. En realidad, quienes deben ser acusados de peculado son los responsables de su desaparición. En esa canasta están los miembros del comité interinstitucional que mandó a conformar Rafael Correa para que conozcan el trabajo que en ese entonces se encomendó a Mesa. ¿Con qué cara reclaman si ellos desaparecieron el informe? En ese grupo están dos candidatos asambleístas que fueron clave en ese episodio: Lady Zúñiga y Lenin Lara. Ambos, en caso de ser elegidos, gozarán de las mieles de la inmunidad. El caso de Zúñiga es aún más grave. Ella hizo público un informe adulterado y que falseaba las conclusiones de Mesa, que descartaba que el móvil del asesinato haya sido el robo, como lo sostenía el presidente de entonces. Hay que agregar que a las penas por su desaparición habría que sumar las que se aplican por atentar la fe pública. Se quiso engañar a la sociedad y adulterar documentos hechos para uso oficial. Hay muchos motivos por los que legítimamente se puede criticar el informe, pero decir que hubo peculado por el gasto en su reconstrucción es infame. Hubo todo un operativo del Estado por desaparecer el original, engañar a la opinión pública y proteger a los autores intelectuales del crimen. Nada de eso hubiera sido posible sin el conocimiento y consentimiento de Rafael Correa. Definitivamente, para tonto no se estudia ni se entrena para ser miserable. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Vengo del futuro y el Yasuní se ha convertido en el orgullo del Ecuador. Talía Flores, primicias. Privilegiar la vida sobre la plata cuando el país atravesaba uno de los momentos más graves de su economía le supuso al pueblo ecuatoriano tal reconocimiento mundial, que se había vuelto un referente. En un viaje imaginario en el tiempo, vengo del futuro y la alegría desborda por el sitial que ha alcanzado el Yasuní, devenido en una suerte de meca de la biodiversidad del planeta, un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida. Hallazgos extraordinarios extraídos de las profundidades de la selva protegida son utilizados por la ciencia para sanar enfermedades, resolver enigmas médicos y combatir los elementos que dañaban el planeta. Tal como se había hecho con la Pestalotiopsis microspora, una planta que diluye el plástico más resistente que los científicos de la Universidad de Yale habían descubierto allá por el 2012 y que de manera insólita diferentes gobiernos lo mantuvieron oculto, mientras se buscaba restar valor a ese laboratorio de la vida que es el Yasuní. La generación con la que me he encontrado se sorprende al enterarse que defender el Yasuní de la depredación durante la campaña de la consulta popular en 2023 se había vuelto un riesgo porque gente con poder y alguna con solvencia académica consideraban un absurdo y hasta una estupidez renunciar a los cuantiosos recursos provenientes del petróleo porque Ecuador los necesitaba con apremio. Entonces sus rostros se iluminaban de emoción y gratitud para quienes apostaron al porvenir, cuando lo fácil habría sido continuar con la extracción, aunque hubiese supuesto negar a esas nuevas generaciones conocer el prístino residuo del Pleistoceno, devenido en fuente de ingresos perpetuos para el Estado. Que los ecuatorianos hayan preservado este retazo de selva nativa para quienes venían luego no sintieran vergüenza de sus ancestros depredadores, es un hecho épico que lo narran con orgullo. El mismo orgullo que sienten al saberse poseedores de un tesoro único, donde en una sola hectárea existen más especies de árboles nativos y arbustos que en todos los Estados Unidos y Canadá juntos, y porque las 601 especies de aves, las 140 especies de anfibios, las 83 especies de reptiles y las 201 de mamíferos del sitio más biodiverso del mundo, al que la UNESCO declaró
patrimonio de la biosfera en 1989, se mantienen intactos. Y se ha vuelto un imán para el mundo científico. Evocan que sus abuelos fueron a votar en la consulta pensando en sus nietos y que las madres apostaron a que sus hijos pudieran mostrar a los suyos ese paraíso llamado Yasuní. Les han dicho que los jóvenes fueron clave para el triunfo del sí, conscientes de que el calentamiento global se agrava, evidenciando por las sequías, las inundaciones e incendios apocalípticos que se sucedían al mismo tiempo en diferentes partes del mundo y que la contaminación ambiental se cobraba vidas. Les han contado que en el hemisferio norte la gente llegó a soportar las temperaturas más cálidas desde que se tenía registro y que hubo muertos, en tanto que en el sur había sequías y en un país vecino hasta se quedaron sin agua para beber. Que el incendio forestal de Canadá entre junio y julio de 2023, que consumió millones de hectáreas, fue de tal magnitud que el humo del flagelo llegó hasta Europa. En este viaje al futuro, impacta ver al ser humano en una simbiosis total con la tecnología de niveles inimaginables, al punto de que la inteligencia artificial se habría vuelto obsoleta. En fracciones de segundo, con un solo movimiento de la vista, rescatan toda la información del pasado. Así se han enterado del engaño constante del que fue objeto el Yasuní, palabra que en guaraní significa tierra sagrada. Saben que el mismo presidente que en 2007 presentara en las Naciones Unidas la llamada iniciativa Yasuní, por la cual Ecuador dejaría el petróleo bajo tierra a cambio de que la comunidad internacional le entregara $3.500 millones, la mitad de lo que lograría explotar en el ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, evitando la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono causante del calentamiento global. Él traicionó a la naturaleza, y que cuando dijo que el mundo nos falló al no recaudar el dinero para la iniciativa, ya había decidido intervenir la zona intangible porque en sus viajes alentaba también la explotación petrolera en el área. Conocen que su ministra de Medio Ambiente, con impunidad y audacia en 2013, se atrevió a mover las coordenadas de la zona intangible para arrinconar a los pueblos Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario y dar más espacio a las petroleras. Tienen conciencia de que en 2014 el sumiso Consejo Nacional Electoral birló la consulta popular al colectivo Yasunidos al anular 400.000 firmas de las 750.000 entregadas como respaldo para detener la explotación, constituyendo un fraude a la democracia. Conocen que de cara a la consulta del 2023, los defensores del Yasuní han debido desmontar gigantescas falacias como aquella de que las pérdidas anuales por la no explotación del bloque 43 serían de $1.200 millones al año, cuando Petroecuador le dijo a la Corte Constitucional $148 millones al año, el 0.47% del presupuesto del Estado para el 2023. También que Perú iba a extraer el petróleo que Ecuador dejaría bajo tierra, porque en esas mismas fechas, en Lima, se había acordado crear una zona protegida en esa área. O aquello de que Noruega había decidido aumentar la superficie de explotación petrolera, que repetían para compararlos con los ingenuos que en Ecuador lo preferían bajo tierra, sin precisar que allá no se afectaría una reserva de la biosfera, y aún así tenía una enorme oposición de los ambientalistas. Conocen que guardaron silencio sobre los mecheros de gas que contaminaban la Amazonía de manera irremediable, además de significar una seria pérdida económica, y sobre Colombia, que había resuelto aumentar sus zonas de reservas naturales en la selva tropical. Recuerdan muy bien los nombres de los candidatos a la presidencia, que en la campaña evitaron pronunciarse sobre la consulta para no arriesgar un voto en un acto de cinismo político horrendo. No ocultan su sorpresa por las burlas de aquellos que apostaban a la explotación y llamaban ecologistas infantiles y extremistas ambientales a quienes se batían por preservar el santuario natural. Saben que sedientos de petróleo emprendieron millonarias campañas para adoctrinar al pueblo con falacias, emulando al autócrata que gobernó durante 10 años. Pero he vuelto del futuro, descubriendo que el pueblo ecuatoriano con su voto había convertido el Yasuní en el orgullo de todas las generaciones. Y sonrío y agradezco. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. México estudia legalidad de muro acuático en la frontera con Texas.
con niños en brazos. Migrantes indocumentados se sumergen en las agresivas corrientes del río Bravo. Pero al llegar a aguas estadounidenses, se topan con un muro acuático que vuelve más peligroso el cruce fronterizo. Y hasta la gente se puede morir, se han ahogado muchos y muchos se han quedado arriba del alambre, se han desgarrado su piel. Carolina Rubio llegó con su familia y se topó con esta barrera, que es parte de la estrategia del gobernador de Texas, Greg Abbott, para dificultar el ingreso no autorizado a Estados Unidos. Y si no damos dinero para pagar la pasada del río, también es un riesgo. Y ahí lo que hace, si se pasa uno y se regresa, la policía lo está esperando a uno. Para nosotros eso es ilegal. ¿Por qué? Porque con esa barrera van a intentar pasar y se pueden ser que se ahoguen los venezolanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México asegura que el gobernador de Texas viola un acuerdo bilateral y podrían estar traspasando su muro a aguas mexicanas. En realidad lo que se está violando es el Tratado de Aguas, ¿no?, de 1944. Por supuesto, llevar adelante este levantamiento topográfico para verificar que no atraviesen el territorio mexicano. Serán los próximos días cuando autoridades mexicanas determinen si es legal o no este muro fronterizo. La frontera entre Piedras Negras e Eagle Pass, Texas, es el segundo punto con mayor cantidad de cruces de migrantes indocumentados durante el último año fiscal. En Piedras Negras, México, Porfirio Medellín, La Voz de América. En Colombia, al menos 14 muertos por una avalancha de lodo. En Colombia, una avalancha de lodo ha arrasado un caserío en el pueblo de Quetame, en el centro del país, sepultando una veintena de viviendas. Ya se han recuperado al menos 14 cuerpos sin vida, entre ellos los de varios niños. Hay media docena de heridos y sigue la búsqueda de desaparecidos. La avalancha fue desencadenada por fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de 2 quebradas afluentes del Río Negro en la madrugada del martes. El alud también se llevó consigo un puente, lo que provocó el cierre de la carretera que conecta Bogotá con las llanuras orientales del país. Rusia ataca 2 de los 3 puertos ucranianos que exportaban grano. Rusia atacó la pasada noche 2 de los 3 puertos ucranianos que exportaban grano a través del Mar Negro. El Ministerio de Infraestructuras de Ucrania ha informado de que además de la ofensiva con drones y misiles contra el puerto de Odesa por segunda noche consecutiva, a unos 30 kilómetros de allí atacó una terminal de cereal del puerto de Chornomorsk. En Odesa, al menos 12 civiles, incluido un niño, resultaron heridos. Numerosos edificios resultaron dañados. El ataque alcanzó varios almacenes y algunos embarcaderos. 60.000 toneladas de cereales han sido destruidas, según Kiev. El presidente ucraniano culpa a Moscú de intentar destruir las instalaciones de exportación de cereales y pide más presión a sus aliados. El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques han destruido objetivos militares. Los bombardeos masivos en la zona de Odesa se producen entre ofensivas y contraofensivas de ambos bandos y son la respuesta de Rusia al ataque ucraniano contra el puente de Crimea, que según el Kremlin se planeó en los sitios atacados las 2 últimas noches. Arranca en Australia y Nueva Zelanda el Mundial Femenino de Fútbol para la edición más grande hasta el momento. Arranca un nuevo Mundial Femenino de Fútbol. Todo está listo en Australia y Nueva Zelanda, sedes del campeonato, para la edición más grande jugada hasta el momento, con 32 selecciones en busca de la Copa. Estados Unidos, que busca su tercer título consecutivo, es el rival a batir, pero son varios los equipos que parten con opciones. Inglaterra llega como campeona de Europa. Australia, como anfitriona, puede tener sus opciones. Alemania siempre ha de ser tenida en cuenta y España cuenta con la 2 veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, de vuelta tras una grave lesión. Será en total un mes repleto de grandes partidos y grandes premios económicos, los más altos jamás entregados en esta competición. Todas las jugadoras del Mundial serán recompensadas en metálico por su participación. El Eden Park de Auckland, en Nueva Zelanda, será este jueves el escenario del partido inaugural del torneo, entre las propias neozelandesas y Noruega. El Grupo A se completa en su primera jornada con el Filipinas-Suiza del viernes. El jueves también se jugará uno de los partidos del Grupo B, Australia-Irlanda, dejando para el viernes el Nigeria-Canadá.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos, el escenario para campeones.
Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.